Zac Efron is assuring his fans he's okay after reports he was briefly hospitalized in Spain. A representative for the star of The Iron Claw and A Family Affair says it was a precaution after a minor swimming incident at a hotel pool. Efron posted on Instagram he's happy and healthy. Desafiante se ha mostrado Google frente al fallo que establece que la compañía ha ejercido su poder monopólico al cobrar precios supracompetitivos por anuncios publicitarios de búsqueda general. Apreciamos la conclusión del tribunal de que Google es el motor de búsqueda de mayor calidad de la industria y que Apple y Mozilla evalúan ocasionalmente la calidad de búsqueda de Google en relación con sus rivales y encuentran que la de Google es superior. Expertos no cuestionan la efectividad de la empresa como motor de búsqueda y explican que se habla de monopolio al limitar una libre competencia de otros posibles oferentes del mismo servicio a través de pagos a Apple, por ejemplo, para ser el buscador preferido en iPhone. Yo he estado al tanto de empresas que estaban preparándose para ofrecer nuevas tecnologías de búsqueda y lo único que se debe hacer es ofrecer mejor tecnología. Simplemente no podrían entrar en el mercado. Un escenario que evidenciará cambios con la llegada y promesa de oferta de las nuevas tecnologías. Los avances que se están produciendo en materia de inteligencia artificial generativa y en particular ChatGPT, que recientemente anunció el lanzamiento de un motor de búsqueda llamado SearchGPT, está diseñado para fomentar un tipo de búsqueda más natural para las personas, donde puedan hacer consultas más detalladas a través de un cuadro de búsqueda y, con suerte, obtener respuestas más inteligentes y también mejor informadas. Entre tanto, la industria tecnológica espera la apelación del fallo por parte de Google. Hezbollah lanzó un ataque con drones y cohetes en el norte de Israel, pero advirtió que su represalia aún no comienza. Entre tanto, crece la tensión en torno a una posible respuesta de Irán tras el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, líder político de Hamas. El presidente Joe Biden se reunió este lunes con el Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación, a la vez que Washington intensifica los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones. Estamos comprometidos en una diplomacia intensa, prácticamente las 24 horas del día, con un mensaje muy simple. Todas las partes deben abstenerse de una escalada. Todas las partes deben tomar medidas para aliviar las tensiones. La escalada no beneficia a nadie, solo conducirá a más conflicto, más violencia, más inseguridad. Mensaje al que le ha dado eco el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, quien reconoció la deteriorada relación con Israel. Estamos trabajando para garantizar que cualquier respuesta contra Israel no desencadene una guerra total, porque no beneficiaría a ninguno de los países involucrados, incluidos ellos. Solo aquellos que quieran incitar al conflicto se beneficiarían de tal situación. Nosotros, como funcionarios, no queremos ninguna guerra. Por lo tanto, si es necesaria una respuesta, no debe ser colectiva ni tan severa que desemboque en un conflicto más amplio. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, recibió este lunes en su capital al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Por su parte, Israel se prepara para una posible ofensiva. Y actualmente estamos librando una guerra de 7 frentes por parte de Irán que busca estrangularnos, pero por supuesto estamos eliminando a los terroristas apoyados por ellos. Sabemos cómo tratar con Irán en formas que ya hemos demostrado y también de otras maneras que aún no les hemos mostrado, y eso es tanto defensiva como ofensivamente. Estados Unidos, que ha movilizado refuerzos militares a la región, continúa trabajando con sus aliados en el Medio Oriente en busca de una solución diplomática. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Telearuba.